orar por nuestro hermano Jerry. Esa es nuestra oración. Esa está en la número 1 las prioridades de oración de la iglesia. Um, Orar por Juan Carlos, el hermano de Nanette, por George, el hermano de crianza de Lester, y por Rosanna, es hermana Josefina, Rosanna. Eh, Rosanna es su sobrina, ¿verdad? Prima de. Son peticiones de salud. Vamos a la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Seguimos con la serie de Pedro, Primera de Pedro. Versículos 3 al 5. ¿Lo tenemos todos? Y así dice la gloriosa palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre bueno, te damos gracias en esta preciosa mañana. Oh Señor, cuán deliciosa es tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra hoy no solo toque nuestras vidas, sino que transforme nuestras vidas. Que tu palabra salve a alguno, fortalezca a otros, edifique a algunos, consuele a otros, y que sea aplicada con poder en cada uno de nosotros. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. El Salmo 16 que nuestra hermana leyera al principio del servicio, el salmista David dice en los versículos 5 y 6, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Parece refiriéndose a cuando se medían terrenos y se tiraba una cuerda. Y le está diciendo, a mí me tocó el mejor terreno. Me tocó la mejor herencia. Y el salmista dice, Jehová es mi porción, la porción de mi herencia. Cuando vemos la repartición de tierra que hizo Josué después de la muerte de Moisés, al entrar a la tierra prometida, vemos que Josué le distribuyó la tierra a todas las tribus, a excepción de la tribu de Leví. Porque Dios mismo era la herencia de la tribu de Leví. Era la herencia de los sacerdotes. Ahora, el Nuevo Testamento dice que nosotros, y el mismo apóstol Pedro lo dice, somos un reino, somos un pueblo, un reino de sacerdotes. Cada creyente es un sacerdote delante de Dios, porque ahora podemos ir directamente ante Él. Usted no tiene que venir ante un cura, ante un pastor, para que el pastor le hable a Dios por usted. No, usted mismo. Somos un reino de reyes y sacerdotes para Dios. Esta porción de Primera de Pedro, que hemos titulado La herencia de los cristianos, comienza con
una estrofa de alabanza, con un himno de alabanza. Comienza con una invitación a alabar a Dios. Y él dice, bendito, y en el griego dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el contexto histórico de esta carta? Bueno, los cristianos habían sido acusados falsamente de haber incendiado a Roma. Nerón, uno de los más terribles enemigos del cristianismo, de los emperadores más sanguinarios que había en la época, mandó a quemar la ciudad, mandó a quemar a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y a raíz de esa falsa acusación, los cristianos sufrieron la peor persecución jamás descrita en la historia. Este hombre era tan sanguinario que él mandaba a quemar los cristianos en el jardín de su palacio para alumbrar el palacio. En medio de esta persecución y por vía de extensión, en medio de todo tiempo, en nuestras vidas como creyentes, Dios nos invita a alabarlo. A alabarlo no por la casa que me dio y el carro, alabarlo por lo que hizo, por la herencia que está reservada para nosotros. Alabarlo por la gran salvación que Él ha dispuesto soberanamente sobre cada uno de nosotros. Él comienza diciendo, bendito el Dios y Padre. Dios y Padre. Para los fariseos de la época de Jesús, oír que Jesús le llamaba papá a Dios era la peor herejía que ellos podían escuchar. De hecho, Jesús siempre le llamaba padre, a excepción de ese momento en la cruz cuando él le llamó Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero independientemente de eso, Jesús siempre le llamó padre. Ahora, ¿qué quiere decir esto, Dios y Padre? Pablo en 2 de Corintios 1:3 dice lo mismo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En 2 de Juan 1:3 el apóstol Juan dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Cuando Pedro dice el Dios y Padre, está diciendo que el Padre y el Hijo comparten la misma esencia, la misma naturaleza. Esto nos habla claramente de que Jesús es Dios, de que Él es Dios. Aunque usted no lo crea, pero hay muchísima gente que se llaman cristianos y no creen que Jesús es Dios. La Biblia está repleta de evidencias de la deidad de Cristo. Él es Dios, Él es tan Dios como el Padre. Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús estaba marcado para venir a morir, para venir como hombre, para hacerse hombre. Dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice que Él es el Dios y Padre de Cristo. Ellos comparten la misma naturaleza. Él es tan Dios como el Padre. Y luego sigue diciendo el apóstol Pedro, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro, Padre nuestro. Para los que son cristianos, Jesús es suyo y nosotros somos de Él. Esto es lo que significa. Nosotros estamos en Cristo. Pablo menciona tanto esa frase que yo diría que es la frase principal de todas sus cartas. Estamos en Cristo.
Nosotros vivimos en Cristo. Ahora Cristo vive en nosotros. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. Nosotros somos unos con Cristo. Por eso cuando el Padre te ve a Cristo. Y aquí el apóstol Pablo usa 3 palabras para definir a Cristo. Señor Jesucristo. Señor significa rey. Señor significa gobernante, soberano, rey del universo. Pedro está diciendo, alaben al Dios y Padre de nuestro rey soberano, dueño del universo, Jesús, que significa hijo encarnado, y Cristo, que significa Mesías ungido. Es una invitación a alabar a Dios. A alabarlo por lo que Él es y por lo que Él hizo. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar de la corriente del mundo. Y solo nos sale una alabanza cuando algún suceso bueno nos pasa. Cuando nos suben $1 al salario. Cuando cambiamos el carro. Cuando el cheque nos llega grande. Eso no deben ser los motivos principales de la alabanza de un cristiano. Un verdadero cristiano siempre tiene motivos para alabar a Dios. Un verdadero cristiano siempre tiene motivos de sobra para alabar a Dios. Recuerdo aquella canción no recuerdo ahora el autor. El fundamentado, basado en el Salmo 103, él escribió esta canción, 10,000 razones para adorar a Dios. 10,000 reasons. Y si usted estudia la historia de este hombre, tuvo una infancia y una adolescencia y una juventud terrible, terrible. Pero él decía que tenía 10,000 razones para adorarle. Los cristianos tenemos siempre razones para adorarle. Si usted es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha entendido lo que en la eternidad pasada Dios hizo por usted, que Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo y que luego Él lo salvó por pura gracia sin ver nada bueno en usted. Esa es una razón para que vivamos postrados en adoración siempre delante de Él. Así que el apóstol Pedro no solo dice el Señor Jesucristo, él dice nuestro Señor Jesucristo, aclarando que el Señor nos pertenece y que nosotros le pertenecemos a Él. Ahora, en la parte B de este versículo, es una invitación a alabar a Dios por su misericordia. Mira lo que dice, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Su grande misericordia. El motivo para darnos vida eterna no fue que tú eres de buena familia. No es que tú eres un ciudadano correcto. No es tu intelecto. No es tu cuenta bancaria. El motivo para darnos vida eterna fue por su grande misericordia. Su grande misericordia. No cualquier misericordia, su gran misericordia. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Misericordia es diferente a gracia. Mediante la gracia Dios nos perdona. O sea, nos cambia de posición, de condenados a perdonados. Mediante la misericordia, Él nos saca de la miseria y nos lleva a un nivel glorioso. Mediante la misericordia, no es que Dios no nos da lo que merecemos, es que nos da mucho más de lo que no nos merecemos. Misericordia. Nos da mucho más de aquello que no nos merecemos.
Merecemos el infierno eterno y Él nos salva para darnos el cielo. Y Él nos da todo lo contrario de lo que merecemos. Ahora, ¿de quién Dios tiene misericordia? Dice Romanos 9:15, Pablo hablando, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es como que Dios estuviera diciéndote, no me pregunte de quién, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y me compadeceré de quién, del que yo me compadezca. Y luego recalca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Es Él, es un decreto divino. La misericordia de Dios viene a la vida de una persona como un decreto divino. Ahora, ¿por qué también debemos alabar a Dios? Porque nos hizo nacer de nuevo. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Solo Dios, obrando por medio de su espíritu, puede transformar el corazón humano pecador. Solo Dios. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Te imaginas que tú tengas una paloma en tu casa y tú le cocines carne? O tú le lleves carne cruda y tú quieras alimentarlo de carne. La paloma no se la va a comer. Porque su naturaleza no es comer carne. Ahora, si tú se la das a un perro, sobre todo a un perro de los países de nosotros, se la come, porque esa es su naturaleza. Para que la paloma coma carne, habría que hacer un cambio de naturaleza. Y para que el perro coma vegetales, habría que hacer un cambio de naturaleza. Asimismo, para ir al cielo, Dios tuvo que hacer un cambio de naturaleza en nosotros. Dice Juan 3, comenzando del versículo 1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era el maestro de Israel, era el hombre que más respetado en cuanto a enseñanza de la ley judía. Y él va a Jesús y Jesús le dice, ok, tú tienes muchos títulos, yo parafraseando, ¿verdad? Tienes muchos títulos, tú eres un gran maestro, tú sabes mucho, pero te es necesario nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, tú no podrás entrar al reino. Nacer de nuevo. Si yo tengo tanta letra, si yo conozco tan bien las escrituras, sí, pero echa todo eso a un lado. Pablo le llamó a esto ponerlo todo por basura para alcanzar el conocimiento de Cristo. Es por eso que al final de la conversación de Jesús con Nicodemo, él le dice estas palabras. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Números capítulo 21 se relata esta historia. Mucha gente estaba siendo mordida por serpientes y muriendo. Y el Señor le dijo a Moisés, levanta una serpiente, hazte una serpiente de bronce, y todo aquel que mire la serpiente vivirá. Ahora el Señor le dice a Nicodemo, la serpiente del pecado te picó, ahora tienes que mirar a Cristo. Todo ser humano tiene el veneno del pecado, de la serpiente antigua que es Satanás.
Y todo ser humano que mire a Cristo tendrá vida. Él le dijo, tú necesitas, para que el veneno que tienes, no importa la letra que tenga, tú puedes tener todas las letras del mundo, pero hay un veneno en ti, que la serpiente antigua te transfirió cuando te mordió. Todos nacemos con ese veneno llamado pecado. De hecho, Proverbios dice que la necedad está atada al corazón del muchacho. El muchacho nace con la necedad, nace con el pecado. Pero todo aquel que mira a Cristo tiene vida eterna. Solo Él puede hacernos nacer de nuevo. Jonathan Edwards dijo, esta es la evidencia mediante la cual son conocidos como hijos de Dios. Tienen la imagen de su Padre estampada en su corazón mediante el espíritu de adopción. Él nos llama para una esperanza viva, sigue diciendo Pedro. Una esperanza viva. El mundo solo conoce esperanzas muertas. Cambio de gobierno, cambio de trabajo, algunos cambios de marido, cambio de mujer, cambio de carro. Esperanzas muertas. Para el mundo, usted ha oído la frase que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Es una frase de aquí abajo. Los cristianos tenemos una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. El Salmo 48 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Para los cristianos, tenemos poder para apropiarnos de esa promesa. ¿Cómo? Pedro sigue diciendo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo es la garantía de que cada cristiano sobre la faz de la tierra va a tomar posesión de su herencia un día. Jesús le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Primera de Corintios 15, Pablo, el gran capítulo de la resurrección. Él dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y él dice en el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Un cristiano que su mente solo esté en aquí y ahora, Pablo le llama miserable. Escuche bien. Un cristiano que su única esperanza es que le van a dar un mejor trabajo y que voy a orar para que me den un mejor trabajo. O que voy a orar para que me den esto. Un cristiano que su mente solo esté aquí abajo en la tierra. Pablo dice, tú eres digno de lástima. Tú eres digno de lástima. El cristiano tiene su mente en la herencia eterna que Cristo fue a preparar. Se lo dijo a los discípulos, le dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y en la oración sacerdotal de Juan 17, Él les dice, Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Así que nuestra mirada, nuestro enfoque debe ser la eternidad. O si no, dejemos de llamarnos iglesia y cambiémosle el nombre a club social, y juguemos bingo y dominó. Somos la iglesia del Señor. Esperamos promesas eternas. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de nuestra herencia? Versículo 4. Oiga, porque ustedes han escuchado historias de hijos que se matan por una herencia.
Oiga, qué soberana estupidez. Un hermano mata a otro por una herencia, entonces el que se murió ya no pudo recibir la herencia y el otro va a durar 30 años preso o de por vida en una cárcel y tampoco la va a recibir. Te matan por una casita o una casa, por una cuenta bancaria. Ahora Pedro usa 3 palabras para tratar de describir qué tipo de herencia es. Recuerde que una herencia, la herencia es transmitida, es un legado que alguien, por ser miembro de una familia, nos deja, por tu apellido. Noten esto, Israel recibió una herencia terrenal, la tierra de Canaán. La iglesia tiene una herencia que es el cielo. Esa es la herencia del cristiano. Esa es la herencia. Nosotros no somos de aquí. Recuerdan la semana pasada, hablamos de que somos peregrinos, somos personas que estamos de paso por la tierra. No te aferres tanto a lo que tienes aquí. Porque lo que tienes aquí, todo está sujeto a cambio, está sujeto a corrupción y a dañarse. Dice Colosenses 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe por qué mucha gente que se llama ser cristiano no le habla a otros de Cristo? Porque su vida está totalmente enfocada en lo de aquí abajo. ¿Sabe por qué se avergüenza del evangelio? Y lo digo con dolor. Si es que son cristianos, se avergüenzan del evangelio porque su mente está aquí abajo. Se avergüenza del evangelio. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de nuestra herencia? Pedro dice que es incorruptible. Número 1, incorruptible. Estoy en el versículo 4. Incorruptible significa que no se degenera, que no se destruye. En el griego, la palabra incorruptible daba la connotación de una ciudad que no podía ser penetrada por un ejército enemigo. Recuerdan que en las ciudades antiguas tenían murallas. Lo que el Señor está diciendo a través de Pedro es que el cielo es impenetrable. El cielo no se corrompe, no se destruye, no se degenera. Incorruptible es la herencia que esperamos y que nos espera a nosotros. Número 2, dice que es incontaminada, permanece pura, sin defecto. Y número 3, inmarcesible. La palabra inmarcesible se usaba en griego para hablar de las flores. Una flor que no se marchita es una flor inmarcesible. Quiere decir que el mismo esplendor que tenía el cielo cuando Juan dijo que tenía calles como de oro y un mar como de cristal y sus puertas eran grandes perlas, así mismo 2000 años después está el cielo, porque el cielo no se marchita. Nuestra herencia es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible. Ahora, note lo que dice la parte B del versículo 4. Dice que está reservada en los cielos para vosotros. Reservada. La herencia está reservada. No hay tal cosa como... ¿Usted no le ha pasado que usted de un lugar donde usted ha reservado para una cena o ha reservado algo y su nombre no aparece? ¿No le ha pasado a usted eso alguna vez? Y su nombre no está. El Señor dice que está reservada en los cielos para vosotros. Nuestra herencia está muy bien guardada, está reservada, está vigilada.
De hecho, su trono es un trono de luz inaccesible. El cielo está reservado. Por eso Mateo 6:19 dice, no se hagan tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El cielo es el lugar más seguro del universo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la tierra es un lugar inseguro para vivir. Es inseguro. Usted dice, bueno, yo vivo en una buena ciudad, sí, pero aún en las buenas ciudades pueden robar un carro. Aún en las buenas ciudades hay accidentes. Aún en las buenas ciudades puede que alguien mate a alguien. Eso no va a pasar en el cielo. ¿Dónde has puesto tú tu tesoro? El dólar se devalúa. La moneda de Japón, del Reino Unido, se devalúa. Y la moneda de nuestro país ni se diga. Apocalipsis 21:27 dice que no entrará en ella, o sea, en la nueva ciudad, en el cielo, no entrará ninguna cosa inmunda. Nada sucio entra en el cielo. Y luego dice, o algo que haga abominación o mentira. Nada mentiroso entra en el cielo. Con nuestras mentiras podemos convencer a cualquier hombre. Pero no hay mentiras ni blancas, ni rojas, ni negras, ni amarillas. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y en el capítulo 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y no está hablando de ropa, está hablando de vida. Bienaventurados los que han lavado sus vidas con la sangre de Cristo y que ahora tienen derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados. Bienaventurados los que se han rendido a Cristo. Bienaventurados aquellos y aquellas que tienen su mirada puesta en Cristo. Bienaventurados aquellos y aquellas que han puesto su fe, han venido en arrepentimiento y fe al Señor. La semana pasada, el domingo, el abogado que nos visita en la iglesia, al final del culto me dice, mándame tu información para hacerte un testamento. Y yo le dije relajando, le dije, pero ¿qué tú crees? Me voy a morir pronto. Él me dijo, no te vas a morir pronto, pero algún día te vas a morir. Eso es verdad. Como dijo aquel presidente estadounidense, de la muerte y los impuestos nadie se escapa. De los impuestos hay muchos que se escapan. Si no, pregúntenle al expresidente, que no pagó impuestos por sus miles de millones. Pero la muerte es una cita incambiable. La muerte le espera a cada ser humano que ha nacido. Hay una probabilidad de un 100% de que todo aquel que nazca algún día muera. Y aunque a usted no le guste el tema, pero el tema es real. Desde que usted nació y yo nací, hay establecido, dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Tu vida
amado hermano, amada hermana, terminará en una corte donde nuestro glorioso y exaltado Salvador Jesucristo, que ahora es el Salvador, que ahora está con los brazos abiertos llamándote a que vengas a Él, ese mismo será el juez. Ese mismo será el que te dirá cuántas veces te llamé y no quisiste venir. Hermanos, Pedro termina diciendo que la herencia está reservada, está guardada. Es reservada y está guardada. Yo recuerdo en mi trabajo en mi país que tuve que asesorar a algunas personas relacionado con herencia. Y a veces ellos creían que tenían muchísimas tierras y casas. Y cuando usted iba a chequear, sucede que el viejo tenía todo a nombre de otra gente. O el hombre había vendido todo y los hijos creyendo que tenían una gran herencia. Pedro está diciendo, hermanos, que esa herencia, el cielo, está reservada para nosotros. Pero luego añade algo más. No solo la herencia está guardada, sino que nosotros estamos guardados para la herencia. Dice que sois guardados. Ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. No es una denominación que te guarda. No es una iglesia que te guarda. Es Dios que te guarda. Es Él que te guarda. Y es imposible que alguien que sea guardado por Dios caiga de la mano de Dios. Si tú eres un verdadero creyente, tú vas a ser un verdadero creyente hasta ese día. Aunque tal vez llegues por pedazos. Sí, porque si te pones desobediente, entonces Dios te va a disciplinar en el camino por amor a ti. Y te va a disciplinar y te va a disciplinar hasta que llegue a ese lugar. ¿Recuerda la imagen de la vara y el cayado del pastor? Él tenía una vara para guiar las ovejitas mansas y tenía un cayado para mandársela a las ovejas que andaban comportándose como cabritos. Las ovejitas mansas la llevaba suave. Se imagina la hermana con un cayado. Mira, aquel parece que sabe lo que es eso. La vara y el cayado del pastor. Él nos está guiando. Él está guiando sus rebaños. Gente de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Él está guiando de China. Él está guiando a los que están en persecución en el Medio Oriente. Él está guiando a todo creyente de todo lugar, de toda tierra, de todo apellido, de toda condición social. Él tiene una herencia reservada, hermano. Está reservada. Significa que tiene su nombre y el mío. Dice para vosotros. La herencia está segura. Y luego dice para ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora este versículo 5, y con esto voy aterrizando, dice para alcanzar la salvación. Y usted diría, pero la Biblia dice que desde que yo creí fui salvo. ¿Qué pasa ahí entonces? Bueno, léalo completo. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y es que la salvación, podríamos decir que tiene 3 niveles o 3 etapas. Desde que creíste, dice la Biblia, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Desde que creíste, si tú te conviertes hoy tú eres salvo.
Pero fuimos salvos el día que vinimos a Cristo arrepentidos y en fe. Vamos siendo salvados mientras estemos en esta tierra, vamos siendo cambiados, vamos siendo transformados de gloria en gloria, vamos siendo transformados conforme a la imagen de Cristo. Esa es la segunda etapa. Aquí el apóstol Pedro nos habla de la tercera etapa, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, revelada en el tiempo postrero. La herencia es tan grande, tan maravillosa, tan gloriosa, que todavía no ha sido manifestada. Nosotros solo sabemos lo que dice la Biblia sobre el cielo. Nosotros sí sabemos que vamos a alabar a Dios por la eternidad, por esa herencia. Alabaremos a Dios de manera constante en nuestra eternidad. Pero ahí dice que la herencia está reservada, número 1, que nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios. Por eso es que Pablo le dice a los efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Porque nosotros estamos siendo guardados por el poder de su fuerza. Hermano, no quieras depender de ti mismo. No quieras depender de tus obras para ser guardado. Hay gente que piensa que por sus buenas obras son guardados para Dios. No, depende de Dios, hermano. Humíllate al Señor cada día de tu vida. Porque tú estás siendo guardado por el poder de Dios, no por el tuyo. Nuestra herencia entonces es segura. Nosotros estamos seguros en las manos de Él para alcanzar la salvación que será manifestada en aquel día. Me llama la atención lo que dice Hechos capítulo 7 sobre Esteban. En el griego dice que mientras lo apedreaban, él vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios de pie. Hebreos dice que él se ha sentado. Entonces Esteban vio a Cristo de pie recibiéndolo. Llegará un día, hermano, que oiremos la voz del Señor y le veremos tal como Él es. Y Él nos dirá, venid bendito de mi Padre. Recibid la herencia reservada para vosotros. Llegará ese día. Hermanos, que la espera de ese día consuma tu vida. Nosotros todos estamos esperando algo. ¿Sí o no? Estamos orando por algo aquí terrenal. Pero que la espera de ese día consuma tus fuerzas. Consuma tu vida. Porque puede ser en cualquier momento. Cuando ese abogado me dijo, te voy a preparar el testamento, yo lo primero que pensé fue en mi Biblia. Yo dije, bueno, esta Biblia se la voy a dejar a Milka. Porque qué bueno no tener nada. Bueno, yo tengo la Biblia de mi papá que está con el Señor. Esa fue mi herencia también. Tengo una buena herencia. La Biblia marcada y escrita por mi puño y letra de mi padre. Eso es una buena herencia. Con sus comentarios al margen. Eso es una buena herencia. Pero hermanos, qué glorioso es saber que esta vida no termina aquí. Qué glorioso es saber que esta vida termina en un tribunal, en una corte.
Yo me asombro porque en los últimos meses en República Dominicana han muerto algunos funcionarios de un gobierno bien criminal que hubo en mi país. Generales y funcionarios altos. Y yo sé que eso pasa en todos nuestros países. Y mueren de viejitos, de 90 y pico de años. Y la gente dice, y murió en paz. No te lleve de eso. Porque si así fuera, alguien dijo, si la vida no terminara en una corte, esta vida fuera como una tragicomedia. Porque mucha gente se salen con la suya aquí abajo. Con todo el dinero y el poder que tienen. Lo que ellos ignoran es que hay un juez incorruptible, insobornable, dueño del universo, rey de reyes y señor de señores, que juzgará toda alma en ese gran día. Dice Juan al terminar Apocalipsis, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en él fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. Hermano, hermana, a través del sacrificio de Cristo, tú has sido librado de ese lugar. Tú has sido librado de las penurias eternas del infierno. Y el Señor te ha reservado el cielo para ti. Eso es un motivo para estar gozosos. Aunque no haya vacas en los corrales, como dice Habacuc. Aunque la cuenta bancaria está en cero. Aunque la casa se nos esté cayendo, tenemos motivos para alabar a Dios. Quiero terminar con estas palabras del puritano Ezekiel Hopkins. Él dijo, cuán sobreabundante será nuestro gozo cuando lleguemos al cielo, donde nuestro gozo acerca de Dios será completo y eterno, donde lo veremos como es Él y lo conoceremos del mismo modo en que Él nos conoce, donde las glorias reveladas de la deidad caerán sobre nosotros y siempre viviremos iluminados bajo las sonrisas de Dios. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo. Y ese es el motivo principal de nuestra alabanza. Amén, hermanos. Vamos a estar de pie. Aleluya. Mi Dios.